Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Pues que el Señor les bendiga nuevamente, tal como habíamos anunciado, continuamos con el estudio de la serie El ADN del cristiano, ¿verdad? Hace 8 días pudimos un poco repasar esa posición confiada que tiene el cristiano y consideramos, profundizamos un tanto utilizando el libro de Santiago acerca de lo que el cristiano tiene. Así que hoy, como ven en pantalla, vamos a estar hablando un poco ya no de lo del cristiano, lo que el cristiano tiene, sino lo que el cristiano hace. Antes de poder presentar la serie nuevamente, pues es un poco recordarle lo que dijimos en el primer tema, en donde argumentábamos que el ADN, ¿qué es el ADN? Decíamos que el ADN es esa molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y además contiene la información genética. ¿Para qué? Para el funcionamiento, para el desarrollo de cada célula. Es decir, que está preconfigurado en nuestro ADN, o lo voy a decir de esta forma, dependiendo de los genes que tenga nuestro ADN, así va a ser nuestro desarrollo, así va a ser nuestro crecimiento. Yo fui a un chequeo de mi hijo y el pediatra me decía, mira, considerando tu estatura y la estatura de tu esposa y una fórmula matemática, ya más o menos podemos considerar los genes que tiene tu hijo. Y entonces, si él hace, digamos, si él tiene en su adolescencia un adecuado ejercicio, él puede llegar a medir esto, y si no, él va a llegar a medir esto. Es decir, que dentro de nuestro interior ya está preconfigurado mucho, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente cuál va a ser nuestra talla, sino va a ser, digamos, en nuestros adentros estaba configurado de antemano en qué momento se nos iba, por ejemplo, a los hombres a comenzar a caer el pelo, o quizá nuestro pelo oscuro a tornarse en pelo blanco, ¿verdad? En las canas. Es decir, que todo esto va preconfigurado en nuestro interior dependiendo de qué moléculas estén en nuestro ADN, qué genes podamos tener, ¿verdad? Evidentemente, si los padres son chinitos, hay un 99.9, por no decir un 100% de probabilidades que el hijo que nazca, pues va a ser chinito también. Es decir, que en nuestro ADN está toda esa preconfiguración. Y entonces el ADN del cristiano, hay muchas cosas que deberían de estar o deberían de formar parte de nuestros genes espiritualmente hablando, de tal manera que nos desarrollemos de forma adecuada. ¿Por qué un cristiano no se ha desarrollado de forma adecuada? Quizás es porque no ha hecho hincapié en el desarrollo de esos genes, ¿verdad? Que debemos de desarrollar de tal manera de poder tener un cristianismo intencional, que nosotros dentro de la carrera, digamos, se note, digamos, nuestro aporte dentro de la carrera del cristianismo. No es que nosotros aportamos con nuestros propios medios, sino que, por ejemplo, cuando sumamos textos como 1 Corintios 12, Romanos 12, nos damos cuenta que todos, absolutamente todos los que estamos en este lugar, toda la iglesia de Cristo, el Señor nos ha dotado de dones. ¿Para qué razón? Para que apoyemos en la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que Dios, me gusta pensar que Dios instrumentaliza de forma humana su plan de redención. Lo voy a decir nuevamente, Dios instrumentaliza de forma humana su plan de redención. Es decir, que Dios se vale de ti, que Dios se vale de mí, de tal manera de tomarnos a nosotros como vasos útiles en sus manos y poder trascender dentro del evangelio no solamente en nuestra generación, en nuestra familia. Dios te quiere levantar a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas impactar a tus hijos, para que puedas impactar a tu cónyuge, para que puedas impactar a tus padres, para que tú puedas impactar en tu núcleo familiar, en tu entorno. Dios te necesita a ti. Tú tienes una trascendencia que yo no tengo. Tú estás ubicado en
un lugar específico. Dios te ha abierto puertas en un lugar específico, no digamos de forma casual. No es una casualidad en donde estás, en la familia que estás, en el entorno que estás. Dios te tiene ahí con un propósito, y entonces a través de toda esta temática, lo importante de ella es que podamos analizar y decir: necesito desarrollarme. Ya no puedo estar viviendo en el cristianismo no de forma intencional, sino que hay gente que quizá puede estar en el cristianismo pensando que como que no va con él la cosa, o como que no va con ella la cosa, y Dios te ha llamado con un propósito. Entonces quiero presentarles a la serie que hemos estado o vamos a estar estudiando, ¿verdad? El ADN del cristiano. La presentación de la serie, pues evidentemente en estos 5 domingos vamos a estar reflexionando sobre Santiago, ¿verdad? Capítulo 1 hasta el capítulo 5, y desde el capítulo 1 al 5 vamos a estar reflexionando sobre lo que el cristiano tiene, que ya lo hicimos en el tema primero. Hoy vamos a estar reflexionando sobre lo que el cristiano hace, y si el Señor lo permite, el 13 de febrero vamos a estar retomando la serie con lo que el cristiano dice o debería de decir. Capítulo 4, con la sesión cuarta, vamos a estar hablando sobre lo que el cristiano siente, y por último lo que el cristiano da. Así que primero Dios, que esta serie revele más de nuestra identidad como cristianos, y que esta revelación no solamente de la identidad como cristianos, sino también la reflexión de toda esta serie pueda marcar esto como un retorno en el camino, ¿verdad? Más o menos como está en esta parte gris, que esta serie pueda marcar un retorno en el camino y nosotros regresemos hacia las sendas antiguas, que seamos cristianos de a de veras. Así como por ahí dicen que hay falsos profetas, falsos ministros, podrían haber también falsos creyentes, podrían haber también lobos vestidos de oveja en las congregaciones. Recuerden ustedes que la cizaña crece junto con el trigo. Cómo uno se va dando cuenta qué es qué, pues es mucho es a través de los frutos, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis. Entonces, bueno, avanzamos entonces en la consideración de Santiago. No vamos a estar saliendo de Santiago en el estudio de esta serie, así que es una serie bastante bíblica, y de eso se trata, de eso se deberían de tratar los mensajes, ¿verdad? De replicar un mensaje que ya está en la Biblia, pero evidentemente el mensaje ya fue dado, y tenemos que ser fieles a ese mensaje que ya fue dado y respetar, pues en este caso, los contextos, ¿verdad? Santiago, algunas cositas a poder decir de Santiago antes de iniciar, algunos antecedentes del libro. Pues el autor, ya habíamos dicho que es Santiago, el hermano de Jesús. Y qué lindo que Santiago comienza en su carta diciendo esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Me bendice la forma de presentarse de Santiago, esa percepción que él tenía de su persona, porque de repente alguien más hubiera puesto Santiago el hermano de Jesús, pero él ya veía a Jesús ya en otra dimensión, ¿verdad? Él se veía a sí mismo también como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que cuando él escribe que yo soy esclavo del Señor Jesucristo, estaba atribuyéndole un estado de divinidad. El Señor Jesucristo ya le estaba reconociendo que Jesús es el Mesías. Eso es lo que significa Jesucristo. Así que esta carta dice: Santiago está entre las llamadas epístolas católicas o universales. La expresión, la palabra católico significa universal, y se les conoció así a estas cartas desde el año 197 después de Cristo. Imagínense hace cuánto se le acuñó este título a estas 7 cartas. Por eso dice, son un grupo septenario. Es decir, que las epístolas universales son 7, ¿verdad? Y es Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. Algunos avanzando un poco en los antecedentes, considerando el ambiente de la época, y habíamos comentado en el primer tema que más o menos la carta fue escrita 15 años más o menos aproximadamente después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y más o menos, inclusive lo puse aquí ya profundizando un tanto más, la epístola de Santiago se escribió probablemente antes del año 50, más específicamente por ahí del 44 al 48 después de Cristo, siendo así de los primeros escritos neotestamentarios. Y habíamos hablado también en el primer tema que esta carta se constituyó en una especie de manual de un creyente
que estaba dentro de una iglesia naciente, es decir, que aquí la iglesia tenía más o menos 10, 15 años de haber nacido, y en este preciso momento, más o menos, póngale usted ahí del 47 después de Cristo, había mucha persecución para la iglesia cristiana, y la primera persecución de la iglesia que sufrió la iglesia cristiana no fue del Imperio Romano, sino fue perseguida por los mismos judíos. Esto ocasionó que la iglesia como que se dispersara a lo largo del Imperio Romano, y entonces había muchos nuevos creyentes que quizás asistían, puede ser a la iglesia de Antioquía o por ahí a una iglesia naciente en Tesalónica o por ahí en una iglesia en Jerusalén, y evidentemente la doctrina no estaba plenamente consolidada, porque hasta acá en los rollos que estaban en los templos, en las sinagogas, en los lugares de reunión, eran nada más los del Antiguo Testamento. Por ahí comenzaban a darse a conocer algunas cartas paulinas. Entonces es dentro de este contexto que Santiago se ve retado y más que retado, creo yo, inspirado por el Espíritu Santo a escribir una revelación tan importante para el cristiano de esta época, que necesitaba saber de qué trata ser cristiano, cómo se debía de comportar el cristiano de esa época, y no solamente de esa época. Dios no ha cambiado y el cristiano tampoco, aunque la cultura ha ido cambiando. El cristiano, la sustancia debería de ser la misma, es decir, que la forma pudo haber cambiado, pero el fondo no. El fondo debe de seguir siendo el mismo. Seguimos teniendo un solo Dios. Dios ve a una sola iglesia, tenemos una sola escritura, tenemos una forma de vivir. El cristiano debería de tener una forma de vivir. Seguimos siendo llamados a la santidad, lo mismo que el cristiano primitivo, digamos. Así que la iglesia naciente tenía necesidad de identidad. Los apóstoles de Jesús estaban esparcidos, ¿verdad? Y entonces allí ese es el contexto en el que Santiago es usado de parte del Espíritu Santo como una pluma en sus manos para poder escribir un buen manual acerca del ADN del cristiano. Dice: la epístola de Santiago no surgió de un modo casual, sino que es el resultado de enfrentar las necesidades de los creyentes en varios aspectos de su modo de vida, a fin de que fuesen un fiel testimonio de Cristo ante el mundo. Si alguien replica adecuadamente el libro de Santiago con su vida misma, está siendo un fiel testigo de Cristo ante el mundo. ¿Cómo hace falta de verdaderos testigos? No de testigos de Jehová, que anda por ahí ese movimiento, sino verdaderos testigos de Cristo. Juan capítulo 5 habla acerca de que hay, dice ahí el Señor hablando que hay él tiene mayores aún testigos que Juan el Bautista, y eso que la consideración de Jesús sobre Juan el Bautista era bastante alta, pero él comienza en Juan capítulo 5 a argumentar que un verdadero testigo de Cristo debe tener dos elementos: debe de estar lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, toda esta serie del ADN del cristiano, yo en el nombre de Jesús le pido al Señor, al Espíritu Santo, que nos impulse a buscar, a desarrollar a través de nuestra vida misma un fiel testimonio de Cristo ante el mundo. ¿Cómo está pensando la gente? ¿Usted cómo cree que usted es percibido en el entorno en donde usted está? ¿Cómo cree usted que su familia, con los que usted vive, cómo es usted percibido? ¿Será que cuando de repente, si entrevistamos por aquí, estoy viendo a mi hija muy amada, Esthercita, y de repente que alguien la entreviste y que le diga: mira, ¿cómo es tu papá en tu casa? ¿Será que ella puede decir: mi papá es alguien que es un fiel testigo del Señor Jesucristo aquí en mi hogar, donde nadie lo ve, solo nosotros estamos acá? Dirá mi hija, o dirá lo contrario: mi papá es de una forma delante de los hermanos, pero acá es bien enojado, nos vive regañando, maltratando, dice malas palabras, toma, ¿verdad? O qué sé yo, fuma, para la gloria del Señor, no, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Es que cómo estamos siendo percibidos nosotros delante de nuestro entorno. ¿Qué pensarán de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra universidad? ¿Qué pensarán de nosotros nuestros amigos? Yo recuerdo, les voy a decir algo que no se los debería decir, lo lamento mucho de ese mal testimonio que yo di en un momento
cuando andaba, estoy hablando de mi juventud, por ahí de 17 años, 18, hace con más de 20 años de eso. A pesar de que yo crecí en un hogar cristiano, perdón, me desvié y pues anduve, como bien es conocido en nuestro léxico cristiano evangélico, en el mundo. Es un poco raro, ¿verdad? Porque en el mundo estamos, ¿verdad? Aunque no somos parte del mundo, somos peregrinos. El tema es que yo andaba descarriado, lo voy a decir mejor así. Y entonces comencé a tomar y demás. Y una vez en un lugar, en una fiesta, en una casa, no recuerdo ni qué estaban celebrando, la cosa es que estaban tomando y evidentemente pues yo también y había toda una gran reunión ahí de tantas personas y tomando y pues se avanzó la noche y en una mesa específica dentro de ese lugar en donde estaban algunos adultos, porque estaba como que el espacio de los jóvenes, el espacio de los adultos. Y entonces yo en un momento dado me pasé al lugar de los adultos y compartiendo y por ahí el dueño de casa me abrazó enfrente de todos y me dice, y enfrente de todos viéndolo y me abrazó y me dice, yo cómo quiero a este patojo, dice, yo por ahí estaba, yo pensé que me iba a echar un buen piropo, ¿va? Cómo me cae de bien, porque a pesar que es cristiano, miren, aquí se anda echando los tragos con nosotros. Miren, hermanos, a mí se me cayó la cara de vergüenza en ese momento porque dije yo, Alarán, qué testimonio estoy dando yo delante de esta gente. Entonces, y regreso nuevamente ya para avanzar, porque no me quiero quedar acá. El tema es cómo, y es para que tú evalúes todos los que estamos acá evaluemos cómo estamos siendo percibidos, qué piensa la gente en nuestro entorno de nosotros, porque esto da algunas, quizá claridad sobre cómo nos estamos comportando, ¿verdad? ¿Será que estamos replicando un fiel testimonio de Cristo ante el mundo o no? Es algo a considerar. Por último, antecedente, es bien importante el considerar en todos los libros de la Biblia, sobre todo los del Nuevo Testamento, considerar para poder entender más el libro, no solamente considerar el autor, cuál era el ambiente de la época, sino muy importante también tenemos que considerar quién es la audiencia. Lo voy a leer de corrido, dicen los lectores, Santiago, ¿verdad? Son las 12 tribus de la dispersión, pero ojo, esto no hace un libro judío, ya lo vamos a ver más ahorita. Dice, probablemente la expresión las 12 tribus no significa que todos los lectores eran judíos, sino que Santiago pensaba en ellos como el pueblo de Dios, el verdadero Israel, fueran judíos o gentiles. El apóstol Pablo le llama a este grupo el Israel de Dios. Los lectores, dice, estaban esparcidos tal como lo estaban los judíos durante el exilio, lo que probablemente indica que no vivían en Tierra Santa. Sin embargo, la palabra dispersión tiene otro uso. 1 Pedro 1:1 usa el mismo término para indicar que desde que llegaron a ser cristianos, sus lectores judíos ya no estaban en casa en sus tierras natales, pues su verdadero hogar era el cielo. Ok, avanzo para ir adentrándonos al tema de hoy. En el tema pasado repasamos lo que el cristiano tiene, que en términos generales, si usted se perdió ahí el tema, pues aquí lo puede ver y también ya está en nuestro canal de YouTube el primer tema, si lo quiere ver despacito. ¿Qué es lo que el cristiano tiene? Profundizamos sobre la fe, sobre la constancia, sobre el buen carácter, sobre la obediencia, sobre la religión pura. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre lo que el cristiano hace o debería de hacer. ¿Qué es lo que hace el cristiano? En términos generales, el cristiano hace una demostración de fe. ¿A través de qué? A través de algunos elementos que los vamos a ver en el capítulo 2 de Santiago. Y entonces dice Santiago capítulo 2, por lo menos la nueva traducción viviente divide Santiago 2 en dos grandes temáticas. La primera temática en la que Santiago lo divide es que el cristiano demuestra su fe, ¿verdad? A través de no mostrar preferencia entre las personas. Un cristiano no debería de hacer acepción de personas. Versículo 1 de Santiago 2, nueva traducción viviente, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y vamos a ver a lo largo del capítulo 2 que Santiago hace una constante presentación del mensaje a través de preguntas reflexivas. Aquí está reflexionando Santiago diciendo, ¿cómo puede alguien que verdaderamente es cristiano y que dice que tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, cómo puede decir que tiene fe si favorece más a algunas personas que a otras?
Por eso que este es el ADN del cristiano, el gen del cristiano, ¿verdad? Entonces dice versículo 2, ya comienza a poner ejemplos a Santiago y dice, por ejemplo, supongamos, perdón, que alguien llega a su reunión, en el griego dice sinagoga, vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica, y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esa discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Así que un cristiano, creo yo que si lo pudiera decir de otra forma, un cristiano no debería de tener prejuicios, ¿verdad? Para poder considerar cómo tratar a una persona, dependiendo de cómo te veo, así te trato. No, imagínense que el apóstol Pablo, él habla de que, bueno, por lo menos dos cosas, que dice que nadie tenga mayor estima de sí mismo, que debemos de considerar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Y está hablando el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. ¿Verdad? Por otro lado, dice en otra carta que se abolió, quedó abolida, ¿verdad? Digamos, la diferenciación de las personas, ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo. El Señor nos ve de forma igual, así que nosotros no podemos menospreciar a alguien por su forma de ver. ¿Qué es lo que el cristiano hace? Hace una demostración de su fe, y la fe se demuestra no solamente, y esto lo vamos a estar viendo a lo largo de este tema, la fe no se demuestra solo de forma intelectual, sino que la fe se demuestra con nuestro comportamiento. Fíjense que hay una anécdota que me llamó a mí mucho la atención, que se las pongo acá, que se llama, acerca del prejuicio, que se llama, y evidentemente es algo verídico, ¿por qué Mahatma Gandhi permaneció siendo hindú? Una de las grandes figuras, ¿verdad? Ilustres del hinduismo. Estuve repasando, leyendo esta anécdota y me llamó mucho la atención. Pues Gandhi, usted bien sabe que él pues vivió de 1869 a 1948. Y pregunta esta anécdota, ¿por qué Gandhi no fue cristiano? Y dice esta anécdota, él dice que Gandhi permaneció hindú hasta el final, pero adoraba a Cristo como una de las encarnaciones de Dios, no como la única. Aquí hay un problema cristológico, ¿verdad? Que tenía Gandhi. Pero seguimos, nunca dio el paso final para hacerse cristiano. En una autobiografía que se publicó en la India, dice, él dice que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y que pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que, y escucha esto, pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectan, perdón, a la India y al África del Sur. Un domingo por la mañana, Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto. Cuando entró al templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirieron que fuera a una iglesia de los negros. Gandhi salió de aquel templo para no volver más. Y él decía, si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde ahí atacaré el mal. ¿Qué mal? El del racismo. Entonces, qué triste, ¿verdad? Y aún él se dio, imagínense ese pensamiento de Gandhi, él leyendo los evangelios y diciendo qué lindo esto, qué lindo este movimiento, el cristianismo, comenzando a pues creer quizá ya en el cristianismo, creer en el movimiento, creer en el Señor Jesucristo, pero luego se topa con los cristianos. Por ahí hay uno de los teólogos muy conocidos que él decía que antes de hacerse cristiano, él repasó mucho de distintos movimientos de otras religiones, el hinduismo, ¿verdad? El islamismo y
póngale usted un montón de religiones por ahí. El tema es que él comenzó a profundizar en el cristianismo y él se dio cuenta que es la única, puede decir de esta forma, la única religión que verdaderamente responde a los problemas existenciales de la vida. Cómo venimos, qué pasa después de la muerte, tema existencial. Pero él decía, el cristianismo es la verdad absoluta. El único problema del cristianismo es el cristiano, decía él, ¿verdad? Bastante difícil porque él se encontró con esa problemática que no muchos desarrollan verdaderamente el cristianismo, más o menos como le pasó a Gandhi, que él comenzó a considerar ser parte del movimiento hasta que se topó con esta forma en esta iglesia, esta forma de hacer acepción de personas, bastante relacionado a lo que Santiago dice. No podemos hacer acepción de personas. Dice por ahí un gran teólogo que yo sigo mucho, que se los recomiendo, él ha escrito libros exegéticos de todo, o de esos análisis exhaustivos de casi todos los libros de la Biblia, muy buenos. Y él dice acerca de esta consideración de Santiago, él dice que una relación con Dios exige necesariamente una correcta relación con el prójimo, que demanda, entre otras cosas, imparcialidad. Y de esto tiene mucha relación lo que dice Juan en 1 Juan 4:20, en Palabra de Dios para Todos. Dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, pero porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Así que, miren, yo creo que lo dije quizás en otra temática, pero lo vuelvo a decir porque aquí viene como anillo al dedo. ¿Cómo estará nuestra vida espiritual? Yo estoy seguro que cuando uno considera la respuesta a esa pregunta, ¿cómo estoy espiritualmente ahora? 23 de enero del 2022, ¿cómo estamos ahora mismo? Entonces, siempre alguien comienza a considerar cómo está su vida espiritual en función de cuánto tiempo he estado orando, cuánto tiempo estoy ayunando, si estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo vigilias, pero por ahí decía un muy buen expositor de las escrituras, decía, no hay mejor forma de saber cómo está nuestro estado espiritual en función del amor. ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos demostrándole nuestro amor al Señor? ¿Cómo está nuestra entrega para con Dios? ¿Cómo está nuestra devoción para con Él? Pero no solamente eso, sino cómo está, se habla muy bien de la vida espiritual, del estado de la vida espiritual de alguien en función de cómo está su amor por los demás, cómo los está amando. Yo considero que a labios del Señor Jesucristo, por allá usted recordará aquella parábola del samaritano, y él quería argumentar con los judíos de la época, con los fariseos de la época, que un verdadero cristiano era aquel samaritano, no era el sacerdote, no era el levita, que estaban llenos como de palabras de hombre, de mandamientos de hombre, ¿verdad? No estaban siguiendo el propósito verdadero del cristianismo, que el Señor, cuando Él toma las 613 ordenanzas más 10 mandamientos, 623 leyes del Antiguo Testamento, Él las resume en dos, y el factor común de los dos, digamos, de la nueva ley, o la verdadera explicación de la ley, es el amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, todo tu alma, tus fuerzas, tu mente, pero también tenés que amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, que la expresión extraordinaria del evangelio es el amor, y aquel que ama a Dios verdaderamente y ama a su prójimo no puede hacer acepción de personas. ¿Cómo nos falta dentro del cristianismo? ¿Cómo nos falta esto? Yo les digo la verdad, hemos estado en algunas iglesias, ¿verdad? Hemos conocido casos de casos y nos damos cuenta que casi siempre se hace acepción de personas. Si usted, podríamos hacer un muy buen ejercicio y de repente alquilar, qué sé yo, un carro, qué sé yo, así súper lujoso, y llegar a una iglesia X y parquearnos en la entrada y salir del vehículo súper trajeados con un gran smoking, tacuche, grandes zapatos y así, joyas y demás. Y por ahí, en el mismo momento, entra qué sé yo, un campesino con un sombrero, ¿verdad?
con sandalias, quizá con su ropa sucia. Estoy plenamente seguro que si hiciéramos ese ejercicio en la iglesia de Cristo, estoy plenamente seguro que el trato que le darían a uno versus el otro sería muy distinto. Algo que tenemos que desarrollar mucho, ¿verdad? Pero bueno, avanzo por razones del tiempo. Sigue diciendo aquí Santiago en este sentido. Ya en el versículo 5, escúchenme, amados hermanos, no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a los que le aman. Otra vez una pregunta reflexiva. Versículo 6, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes, y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Y por ahí del 10 al 12 comienza a hablar Santiago acerca del compromiso de cumplir todas las leyes de Dios. Y dice el que falla una, falló todas. Versículo 13. Y él termina esta temática así. No habrá compasión para quienes hayan tenido, perdón, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Así que el llamado es a ser compasivos. ¿Qué hace el cristiano? Primero, no hace acepción de personas. Segundo, ¿qué hace el cristiano? Demuestra su fe como a través de la compasión. Yo no sé si usted había considerado que debería demostrar su fe a través de la compasión. Y una buena pregunta a hacer es: ¿qué es compasión? Y por ahí un diccionario secular dice que compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, pero no solamente un sentimiento de tristeza y decir, ay, pobrecito lo que está pasando, sino que dice que la compasión, además de ese sentimiento de tristeza, ver que alguien padece, lo impulsa a aliviar el dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces es alguien que dice, hermano, fíjese que, qué sé yo, tengo hambre. Ay, pobrecito, el hermano X tiene hambre. ¿Sabe qué, hermanito? Voy a orar por usted. No, alguien que verdaderamente demuestra adecuadamente su fe a través de la compasión es que dice, bueno, ¿en dónde hay? Espere, hermano, usted que tiene necesidad, no se vaya. Ahorita mismo vamos a suplir por esa necesidad. Si no tiene alguien entre nosotros, hagamos una colecta y de tal manera que podamos aprovisionar a esta persona del pan que está necesitando. Yo creo, hermanos, que debemos de, sobre todo en la misión que estamos haciendo allá en Nueva Esperanza, estos mensajes vienen como anillo al dedo y decir, yo no puedo ignorar la necesidad, no puedo ignorar la necesidad. Cada vez que el Señor nos pone de esos manjares, ¿verdad? Vamos a almorzar y hay tantas elecciones, ¿verdad? Por ahí está carne, qué ensalada, qué acompañamientos, qué bebida, qué pan, y está un plato tan abundante. Cada vez que usted vea este plato abundante, mire, yo no le digo no se goce las bendiciones, góceselas, pero recuerde que ese poder de elección que usted tiene no lo tienen muchas personas. Y que usted diga, bueno, hoy voy a comer y Señor, gracias por eso, Padre, pero siempre ayúdanos a poder darle al necesitado, ¿verdad? Y demostrar así nuestra fe, ¿verdad? Demostrar verdaderamente nuestro ADN como cristiano. Aquí termina Santiago con la demostración de la fe a través de no hacer acepción de personas, a través de la compasión. Pero entonces aquí, por eso me gusta entender la palabra contextualmente, porque es un río que sigue su curso y se va complementando y poco a poco vamos dejando que la verdadera sustancia del texto salga a flote, ¿verdad? Entonces aquí en esta misma consideración sigue Santiago hablando del 14 al 26, lo titula la Nueva Traducción Viviente: la fe sin buenas obras está muerta. Así que ya vemos un cambio acá de demostración de la fe. Ahora es a través de buenas obras, ¿verdad? Y dice el versículo 14, se recuerda que venimos haciendo o reflexionando sobre esas preguntas que está haciendo Santiago. En verde está esta pregunta. Dice, amados hermanos, nuevamente, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y entonces aquí deja esa pregunta, qué linda la forma de predicar de Santiago, ¿verdad? Hace una pregunta y sobre esa pregunta comienza a poner ejemplos. Lo mismo ha hecho en los primeros 13 versículos y lo mismo lo sigue haciendo acá. Entonces sobre esta pregunta dice, bueno, ¿será que sirve si alguno tiene fe pero no tiene buenas acciones? ¿Será que esa fe nos puede salvar? Entonces comienza a poner ejemplos. Supónganse, dice, que ven a un hermano o a una hermana que no tiene con qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y sigue diciendo acá, versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Acuérdense, por favor, la audiencia también a la que le estaba escribiendo Santiago. Seguramente muchos de ellos tomaban Deuteronomio 6:4 y que decía, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que dice Santiago, le dice a esta persona, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería, dice, ¿acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones o buenas obras es inútil? Imagínense esa consideración. Entonces, para ir aplicando de una vez esta palabra, pensemos tan solo en nuestras buenas, o no buenas, no, pensemos en nuestras acciones del día de ayer. No sé si fueron buenas o malas, pero pensemos en el día de ayer, cómo nos comportamos en las reuniones en las que estuvimos, en las llamadas en las que estuvimos, en el WhatsApp, ¿verdad? Que estuvimos teniendo, lo que vimos en Facebook, las películas que vimos, las pláticas que tuvimos, los pensamientos que tuvimos, y pensemos en todas esas acciones y respondamos a través de eso qué clase de fe estaremos demostrando con nuestras acciones. Así que la fe, hermanos, se debería de demostrar en todos los ámbitos de nuestra vida y es una buena reflexión, ¿verdad? Por eso hemos estado considerando, y lo decíamos al inicio, que necesitamos vivir un cristianismo intencional, que no nos comportemos como cristianos cuando estamos en una reunión de cristianos, ¿verdad? Cuando estamos en una iglesia congregados, debemos de estar replicando esas acciones, estemos donde estemos. No es la forma de hablar, la forma de decir, la forma de pensar, la forma de actuar, hermanos, debe de estar desarrollando buenas acciones. Primeramente para con Dios. La fe nos debe de llevar a hacer buenas acciones para con el Señor, hermano. ¿Cuánto Él hizo por nosotros? Nosotros lo menos que podemos hacer es buenas acciones para con Él, además de comportarnos bien, de tener una vida en santidad, apartarnos de todo mal, consagrarnos, es decir, entregarnos al Señor, llevar una vida de oración, llevar una vida de servicio, hermano. Necesitamos, hermano, tener buenas acciones para con el Señor, de tal manera que esas buenas acciones demuestren nuestra fe. Hay una verdad bíblica que quisiera yo seguir cincelando en su corazón y es esto: debemos de considerar que somos salvos por fe. Hay alguien que de repente, gente que se pone a escudriñar Santiago, que de repente llega a malas conclusiones diciendo que las obras son necesarias para la salvación, y las obras no son necesarias para ser salvos. Nosotros somos salvos por fe. Pero aquí hay algo, digamos que si dejamos la oración nada más somos salvos por fe, y tomamos solo Efesios 2:8 y dejamos esa verdad bíblica hasta ahí, se me hace que está un poco incompleta. ¿Por qué razón? Porque tan solo Efesios 2:8, por lo menos al 10, lo voy a leer, vemos que no es solamente hasta ahí, hay algo más complementario. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que en otras palabras, lo parafraseo aquí, Pablo a los efesios les está diciendo, miren, ustedes son salvos por esto, Dios les ha dado gracia, ustedes han respondido con fe.
Y entonces la salvación, dice Pablo, sigue complementando, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero a continuación está el verso 10 de Efesios 2, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Santiago, el estudio de Santiago 2 no contradice el pensamiento paulino. Las obras no salvan. Las obras deberían de ser el resultado. Las buenas obras deberían de ser el resultado de alguien que ya tiene fe. Por eso ahora sí leo, como dice en pantalla, somos salvos por fe, pero la fe debe de dar a luz buenas obras y por nuestras obras recibiremos recompensa, ¿verdad? Según de Corintios 5:10 nos habla de que todos, absolutamente todos, hemos de comparecer al tribunal de Cristo y dar cuenta de nuestras obras aquí en la tierra, hayan sido buenas o malas, vamos a dar cuentas y a partir de ahí se nos va a dar una recompensa o castigo en su defecto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de fe tienes tú el día de hoy? ¿Qué clase de fe tengo yo? ¿Qué clase de fe estamos demostrando? Que si hacemos un análisis, si hacemos una evaluación de nuestras obras, ¿de qué calidad está siendo nuestra fe a través de las obras? ¿Verdad? Así que por favor, por eso es otra vez, vamos de nuevo con el pensamiento, vivamos un cristianismo intencional, no nos dejemos de llevar solo porque sí. Este no puede ser nuestro momento cristiano de la semana. Tenemos que ser intencionales y tener buenas acciones para con Dios, tener buenas acciones para con el prójimo, comenzar a ver quién de nosotros está pasando necesidades y comenzar a decir, no solamente a orar por esa persona, sino a decir, hermanos, hagamos algo. Ahora está muy de moda en los grupos aún de WhatsApp, ¿verdad? Que alguien pide oración, hermanos, por favor, pido oración por tal situación. Y puede ser que de repente alguien manda por ahí un sticker y ya con ese sticker ya, porque hay un sticker que anda por ahí, que hasta yo mismo lo he puesto, que dice orando y confiando en el Señor. O algo así dice. El tema es que por ahí ya pusieron la petición y ya contesté con un sticker, eso es todo, no hermanos, eso es de llevárnoslo a nuestra opción personal, a nuestra opción individual, a nuestra habitación con el Señor, cerrar la puerta y decir, bueno, Padre, ahora es que me toca interceder, ponernos en la brecha. ¿Cómo le voy a decir cómo se ha ausentado el cristianismo en la intercesión? Cada vez menos, y no estoy hablando de ti, estoy hablando a nivel general. ¿Cómo se ha ausentado esa intercesión en las iglesias de Cristo, en la iglesia de Cristo? Y tu familia, tu entorno está necesitando que tú te levantes intercediendo. Nadie va a interceder de la misma, digamos, con la misma compasión que tú lo vas a hacer, porque para que alguien pueda tener compasión debe de amar y nadie ama a tus hijos más que tú acá en la tierra. Entonces, yo mismo puedo interceder por tus hijos, pero evidentemente tú vas a poder interceder, tu clamor va a ser distinto. ¿Por qué razón? Porque les amas. Nadie puede interceder de mejor forma que por los suyos que uno mismo. Evidentemente, si alguien debería estar, o lo voy a decir, voy a replantear esta expresión, nadie puede interceder por Esther de la forma que yo intercedo por ella. ¿Por qué razón? Porque yo la amo como su papá. Entonces, es un llamado a que comencemos o comencemos, no, que retomemos muchas buenas acciones que hemos tenido quizá en pausa para con Dios y con el hermano. Hay muchas buenas acciones. Yo siento mucho en mi corazón. Hay muchas buenas acciones que han estado pausadas para con el Señor. Quizá no te has estado consagrando como lo hacías antes. ¿Por qué razón? Porque antes tenías un privilegio en alguna iglesia X. Tenías un privilegio de altar y ese privilegio de altar como que era el ancla que te hacía permanecer. Y es algo triste. Yo lo pienso para mí y siempre trato de evaluarme en función de cómo está mi entrega para con el Señor. ¿Será que me entrego porque tengo un privilegio o me entrego
entrego por amor. Nosotros nos tenemos que entregar por amor, haya o no hayan privilegios de altar, esté abierta o cerrada la iglesia, me esté congregando presencialmente o virtualmente, mi entrega debe de seguir permaneciendo de la misma forma. Nuestra entrega debe de ser continua, nuestro culto debe de ser continuo, no esporádico, no circunstancial. Si estoy enfermo, me entrego, y si ya recibo sanidad, ya no. Yo no sé qué pasará, ¿verdad?, con el cristianismo muchas veces, pero nos damos cuenta todos que muchas veces cuando hay una necesidad bastante fuerte, llámesele como se llame, necesidad de trabajo, de provisión, necesidad, hay una deuda que hay que saldar en 24 horas, si no pagamos algo pasa, que hay un dictamen, hay un diagnóstico, hay enfermedad, algo malo, como que nos comenzamos a pegar un tanto más al Señor, pero muchas veces el Señor abre puertas de bendición, da trabajo, el Señor trae sanidad, y de repente ese nivel de entrega, ese nivel de devoción comienza a disminuir, ¿verdad? Primero Dios que no pase con nosotros. Así que buenas acciones para con Dios, buenas acciones para con nuestro prójimo. Termino ya no solamente el tema, sino también la consideración acá de Santiago, las buenas acciones. A Santiago, estos son los últimos versículos de Santiago capítulo 2. Y sigue preguntando Santiago, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, hubo una sinergia ahí. Fe, buenas acciones. Y dice, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así que evidentemente, la fe sin obras está muerta, lo dice en el 26, que ahora vamos a llegar. Y dice, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Génesis 15:6. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Esto se ve en Isaías 41:8. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Dice Rahab la prostituta, es otro ejemplo. Qué lindo la forma de predicar de Santiago, ¿verdad? Preguntas, verdades bíblicas, ejemplos, y aquí toma de ejemplo a Rahab la prostituta, y dice es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Así que ¿qué hace el cristiano? Demuestra la fe. ¿A través de qué? A través de imparcialidad. La fe verdadera debería de ser esto. Miren, yo siempre había considerado que Hebreos 11 era el capítulo por excelencia de la fe, y lo es, Hebreos 11. Pero el Señor, utilizando otra pluma llamada Santiago, el Señor da otro capítulo extraordinario en el que nosotros podemos considerar lo que es una fe verdadera. La fe, y ahí están en negro los versículos de Santiago. Es un buen resumen de este capítulo, de este tema. La fe exige imparcialidad delante de las personas. Mi trato debe de ser imparcial. No le voy a dar un mejor trato a esta persona por cómo luce, o no le voy a dar un trato preferencial quizá en un ambiente laboral a alguien porque es mi familia, sino el trato debe de ser imparcial. La fe exige imparcialidad. La fe evita las afrentas, ¿verdad? El no andar peleando. La fe cumple la ley real. La fe verdadera anda buscando cómo cumplir las escrituras. La fe manifiesta misericordia. Era cuando repasamos lo de la compasión. La fe se evidencia en obras. La fe ejemplificada, ya lo vimos que Abraham, que Rahab fueron declarados justos por sus acciones. No era lo que ellos tenían en su intelecto. Lo quiero decir con la última tablita que se ve acá. Dice que habla acerca de la inutilidad de la fe intelectual, es decir, que la fe no se nos va a evaluar solamente la fe por nuestro intelecto.
qué creemos delante del Señor. Es que yo sí creo en el Señor Jesucristo, porque vimos que Santiago 2 decía, los demonios también creen, pero ellos no son cristianos necesariamente. Así que la fe la debemos no solamente de encerrar en nuestro intelecto, sino permitir que fluya por nuestro corazón, que fluya por nuestros pensamientos, que la fe fluya por la forma en que hablamos, que la fe fluye por la forma en que nos comportamos. La fe debe de estar fluyendo por nuestros poros, y así, hermano, nuestros entornos, estemos donde estemos, puedan tener una percepción distinta de nosotros. Lo voy a dejar acá, pero definitivamente quisiera cerrar diciéndote que este debe de ser un tiempo en donde retomemos una fe verdadera, esa fe que vence al mundo. 1 Juan 5:4 en la Biblia de las Américas dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe.